Andrea, buenos días, bienvenida a constituyendochile.cl. Hola Mariano, muy buenos días. Gracias. Bueno, la idea de la plataforma es hacer una plataforma transversal, siempre lo digo al inicio de la entrevista, que son más bien conversatorios entrevistados, diría yo, en donde vengan todos, sobre todo los independientes. Los partidos también están invitados, los candidatos de partidos, pero lo interesante es que hay una plataforma en donde la gente vea con quién está hablando, más que de un lugar partidista, que, insisto, no están desinvitados, siempre están bienvenidos y han venido. Es más bien para que entiendan la diversidad que hay en la plataforma, y porque la Constitución yo siento que la vamos a tener que escribir entre todos tienen que entrar, los del 80, los del 20, los del centro, los independientes, todos. Así que nada, pues se trata un poco de eso, y queremos entender sus ideas, qué sectores representáis, de dónde venís, y de eso se trata. Así que bienvenida, pues, Andrea, y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, Mariano, por darnos a los independientes también una plataforma donde poder mostrarnos, porque claramente esta contienda es desigual en términos de quiénes podemos y quiénes disponen, digamos, de los recursos para poder, y la experiencia también para poder mostrar y para poder hacer política. Vale. Bueno, vamos con la primera pregunta, que vamos a hacer el formato que le hacemos a todos. ¿Cómo llegaste hasta el proceso constituyente o por qué decidiste ser candidata? ¿Se te ocurrió un día? ¿Hiciste un proceso de método hasta acá por un tema profesional, social? ¿Te invitaron? ¿Te obligaron? No sé. ¿Cómo llegaste hasta acá? Sabes que yo, esa pregunta a mí me encanta que me la hagas porque no me la han hecho nunca en ninguna de las entrevistas que he tenido, y yo siento que mi proceso, por lo menos como llegué yo a ser constituyente, es el mejor ejemplo de lo que genera la paridad de género, ¿ya? Esta obligatoriedad, o sea, las mujeres, como no les gusta que participemos, nos tienen que obligar por ley a participar, ¿ya? Entonces, ese proceso en mi caso se dio de alguna u otra manera, de una manera muy interesante, porque yo llegué a ser constituyente porque me invitaron. ¿Ya? Esto fue una invitación de la Coordinación Regional de los Independientes No Neutrales, ya que necesitaban poder posicionar dentro de la lista paridad de género. Tenían dos hombres, tenían a una sola mujer y necesitaban a una mujer, y ellos comenzaron un proceso de búsqueda de rostros nuevos que pudiesen representar una política independiente, que pudiesen representar también los lineamientos de los independientes no neutrales, y en eso llegaron a mí, conociéndome por la red de trabajo en la cual yo participo, y me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos una mujer, y necesitamos una mujer potente y con patas para meterse en este proceso. Así que eso fue. Buena. Oye, ¿de qué mundo social o político, o social y político viene? ¿Viene de un mundo partidista, o de ver lo que pasa en los trabajos, en las bases sociales con gente de todo tipo, de un mundo de debate político y social? ¿De qué mundo venís? ¿De qué mundo social y político? Vengo de una familia común y corriente que discute política y donde hay de todo. ¿Ya? Eso yo creo que quizás es súper interesante en términos de mi historia. Tengo familia que está involucrada en la política, ¿ya? Pero también tengo familia que no tenía nada que ver con la política y que de alguna u otra manera quiere quiere posicionar en el fondo el bien común, ¿ya? Y tengo una familia donde hay empresarios, donde hay médicos, donde hay emprendedores y donde hay gente como yo que trabaja todos los días para ganarse el sueldo. Ya, ok. Tú eres del sur, ¿no? No, yo soy santiaguina. Vivo hace en total ya 8 años en Valdivia, porque estuve yendo y viniendo. Nací en Santiago, viví en Santiago hasta los 25 años, 26. Me fui a vivir al sur, me fui a vivir a Dalcahue por el programa Servicio País. Ahí estuve viviendo un año. Estaba estudiando Derecho, congelé, porque yo soy trabajadora social de profesión, estaba estudiando Derecho, y cuando estaba acá en el sur me di cuenta que no iba a volver nunca más a Santiago. Así que me quedé y me quedé. Cuando se acabó mi trabajo en Dalcahue, en Chiloé, me vine a Valdivia a trabajar. Me encantó tanto esta ciudad y esta región que finalmente empecé a forjar mundo acá. Tuve que volver a Santiago un tiempo cuando fui mamá, pero después ya finalmente cuando mi hija tenía 3 años, iba a cumplir 3 años, yo dije, no,
no puedo vivir en Santiago, tengo Es que muy, radicarme en el lugar donde siento que pertenezco y eso fue en el sur. es muy bonito Valdivia, además. Sí, po. Y además tiene todo ese mundo de la vida universitaria, es como una cierta expectatividad constante. Oye, Sí. cómo fue ese cambio? Eso de irte a vivir al día, más allá de que te enamoraste de la ciudad y que sentiste parte, ¿tiene que ver también con algún cambio en ti? Decir, chuta, no todo está en Santiago, estamos muy centralizados. ¿Cómo has visto ese tema? Interesante verlo de un santiaguino que se enamoró del sur. ¿Cómo lo habéis visto ese tema? ¿Sentís que está demasiado centralizado y eso lo palpáis cómo? ¿Lo palpáis desde el municipio hacia abajo, desde la intendencia hacia abajo, o de cómo vive la gente? ¿Cómo lo vivís? Lo vivo todos los días cuando me doy cuenta que los sueldos en el sur y en las regiones no son como los de Santiago, cuando me doy cuenta de que la oferta de trabajo, por ejemplo, acá es mucho más escasa, y me doy cuenta también en cómo se toman las decisiones. Por ejemplo, acá mismo y en el ejemplo con la pandemia, eh, no ha habido, por ejemplo, independencia a nivel de las regiones para tomar decisiones en relación al autocuidado que las mismas regiones, por ejemplo, quieren tener. Todas las decisiones vienen centralizadas y vienen de Santiago, y es Santiago quien decide quién pasa transición, quién pasa cuarentena, y ahí tú te das cuenta cómo las decisiones se van tomando. Y lo más grave, Mariano, es que tú te das dando cuenta también de que hay una política muy centralista en Santiago en la cual incluso se traban las capacidades que pudiesen tener incluso normativas que son tan entretenidas y positivas para las regiones, como las normativas que están saliendo ahora con los gobiernos regionales, que tú te das cuenta de que si bien vamos a poder elegir nuestros gobernadores, esos gobernadores no van a tener la misma capacidad e independencia que tenían en el proyecto, digamos, de la legislación original. Ya eso se fue recortando, 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 hasta que el Congreso Nacional lo aprobó, pero es una cosa bien, una suerte bien a medias, ya este proceso como de descentralización. Y eso es súper duro para las regiones porque finalmente las personas que vivimos acá sabemos qué es lo que se necesita y también qué es lo que queremos para nuestras regiones, nuestras identidades, ¿ya? O sea, eso es súper importante, como la conformación de cómo también se nos quita la posibilidad de conformar nuestras propias identidades. Mm. O sea, tú sentís que la decisión nunca ha sido en conjunto, siempre se toma desde Es arriba, súper centralista. hacen caso y chao. Te lo pregunto porque con lo de la pandemia, todos sabemos que la experiencia de los alcaldes es interesante, los alcaldes tienen bastante trabajo de calle, bastante trabajo más trabajo de comunidad y de caminar un poco más por ciertas realidades, ¿no? Se supone, y parece que es así. Y en la pandemia muchos alcaldes, incluyendo los de Santiago, se quejaron de que las decisiones no se tomaban en conjunto y, y que estaban un poco como niñitos obedientes, bueno, algunos no son tantos, y se entiende, como niñitos obedientes de sí, señor presidente, sí, señores ministros, vamos a hacer lo que ustedes dicen, pero la queja sobre todo era que no tampoco estaba siempre bien diseñado todas las decisiones. Entonces, quizás eso sería interesante para ir abordando, entendiendo tu expertise de estar en este cambio de vida y después los otros que tenéis como trabajadora social. Quizás pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿qué le cambiaría de la Constitución? ¿Qué se te hace Mira, fundamental? justamente esa es una pregunta súper interesante. ¿Ya? Yo creo que hay harta expectativa, Mariano, en relación a lo que los constituyentes pudiesen eventualmente llegar a ser. ¿Ya? Y yo creo que hay que tener súper claro cuáles son las limitaciones de la Constitución. La Constitución hace tres cosas, ¿ya? Básicamente. Dentro de esas tres cosas hay hartos ámbitos, ¿ya? Pero la Constitución, primero, determina los principios y los valores que una sociedad quiere tener. Segundo, da el ordenamiento político, ¿ya? Y tercero, define de alguna u otra manera los derechos que van a estar consagrados en ella. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que es súper importante que tengamos presente cuál va a ser las limitaciones también que van a tener eventualmente los constituyentes. Y esas limitaciones principalmente están en términos de que quienes salgan electos, ¿ya? Solo van a poder decir, ¿ya? Cómo queremos un país. Van a poder definir e invitar a la ciudadanía a construir un país, porque, ojo, también hay que tener claro que hay que ver cómo esto va a bajar a la ciudadanía. Si la ciudadanía no lo acepta, no va a ser así, ¿ya? Y vamos a volver atrás.
Entonces, también es súper importante que la gente entienda que esto no se termina el 11 de abril con la elección y que todos salimos elegidos y aquí se terminó y ellos van a trabajar a puerta cerrada. La ciudadanía va a tener que seguir trabajando y participando de este proceso. ¿Ya? Ahora, para mí, que es súper importante que se eliminen principalmente las trabas a la posibilidad de legislar en consonancia con los deseos de la ciudadanía. Hoy día tenemos un sistema, ya este sistema de famosos quórum, que yo no sé si la gente los ha escuchado, yo creo que sí, cuando se necesitan los quórum calificados y la cantidad de contrapesos, el sistema de contrapesos hoy día que tenemos político no está tan bien diseñado y está diseñado para trabar constantemente las decisiones o las posibilidades de legislar en ciertos temas. Y en eso, por ejemplo, los gobiernos entiendo que de Michelle Bachelet I ya tuvo bastantes problemas, por ejemplo, para poder legislar sobre un montón de materias sociales, porque este sistema de contrapesos, estos quórum, de repente no eran, generaban, lo único que generaban era una parálisis legislativa. Y eso para mí es súper importante que la Constitución tenga súper claro que no puede seguir pasando. La mayoría es la mayoría y tiene que haber una consulta ciudadana. Si la ciudadanía quiere ya una normativa, siente que es una normativa positiva, esa normativa debiera estar. ¿Ya? Y eso tiene que ser por mayoría, no por dos tercios, por ejemplo, como es hasta ahora, porque si no, no podemos avanzar legislativamente. ¿Ya? Entonces, uno, son las trabas. Lo segundo, sí o sí, tenemos que cambiar la mirada del Estado subsidiario. ¿Ya? O sea, tenemos que tener una constitución que propenda exclusivamente al bien común y que mire a las personas como seres humanos, ¿ya? Y no como bienes de consumo. ¿Ya? Eso va a tener que ser súper, súper importante. ¿Por qué? Porque el bien común, la gente cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ya, ¿pero qué es el bien común? Pucha, el bien común son tres cosas que son básicas: no hacerte daño a ti mismo, no hacerle daño a otros y no dañar el entorno. ¿Ya? Cuando tú tienes esa mirada, cuando tienes esa visión y la tenéis súper clara, tú podéis legislar en consonancia con el bien común. ¿Ya? Y lo tercero, que yo creo que es súper importante, es que, y que es mi tema de experticia y lo que a mí más me interesa, es que tengamos una constitución que piense en todos los estamentos o todos los grupos etarios, ¿ya? En los adultos mayores, en los niños y en quienes, digamos, conformamos como la masa, por ejemplo, trabajadora, que es como ya la más grande, en el fondo como entre los 25 y los 60 y tantos años, ¿te fijas? Pero tenemos que estar todos, ¿ya? Y ahí va a ser súper importante cómo la Constitución considera, ¿ya? Y legitima a los ciudadanos constituyentes. Y ahí ese es un tema que para mí también es súper relevante llevarlo. No te escucho Vale. bien. Sí, ahí está. Sí, mira, esto del Estado subsidiario va a ser un poco abogado del diablo y lo ha pasado en otra entrevista. Sí. Yo siempre me pregunto cuál es la propuesta alternativa. Hay hartas vanidades de capitalismo, de economías sociales de libre mercado y todo. Y a veces yo pienso y miro la evidencia empírica que hay en otros países, de todos lados, y me doy cuenta que hay lugares donde hay harta filosofía neoliberal en términos de sistema, y hay harto libre mercado. Se comenta mucho también que el Estado es medio inepto en la gestión, que no es muy bueno en la gestión y que es bueno tener un híbrido privado-Estado. ¿Te parece que el problema es el modelo subsidiario o te parece que en realidad el Estado chileno podría seguir en lo de subsidiario, pero regular mejor a los usuarios que somos nosotros y protegernos mejor de los que poseen las concesiones de las carreteras, las concesiones de las telecomunicaciones y cosas así? ¿Crees que es netamente un tema de modelo subsidiario o es más bien un Estado que confía 100% en los criterios de la subsidiariedad sin regulaciones? Qué buena tu pregunta, porque va ahí al callo, digamos. Mira, yo sí creo, y te voy a contestar así con toda la honestidad como me caracteriza, digamos, yo creo que sí el Estado tiene que cumplir un rol mucho más potente y preponderante del que está haciendo ahora. Hay bienes que efectivamente tienen que volver a el ámbito de la administración del Estado, ya especialmente en lo relativo a los recursos naturales, y con eso te estoy hablando del agua y eventualmente el litio. ¿Ya? Hay cosas que sí tienen que volver a nosotros como Estado desde la mirada de la soberanía, ¿ya? De cómo el Estado
se apropia de esas cosas y dispone también de esos recursos. ¿Ya? Yo creo que sí, efectivamente, el Estado tiene que tomar un rol mucho más importante del que está tomando ahora. Yo también creo y pienso y he visto otras experiencias comparadas en que el Estado sí es eficiente en la gestión de los recursos. ¿Ya? El problema acá son los burócratas. ¿Ya? La burocracia es lo que finalmente paraliza de alguna u otra manera la gestión del Estado. ¿Ya? Y la burocracia hay que entender que está diseñada para que la gente no robe. Para eso es, ¿ya? Para que no se robe. Todos sabemos que termina haciendo lo contrario. Exactamente, exactamente. ¿Ya? O sea, cuando tú generas burocracia la estás haciendo para poder trabar un poco la corrupción. ¿Ya? Y en este país estamos muy acostumbrados también, y eso es algo que también debería contemplar la Constitución, estamos muy acostumbrados a decir falta de probidad a actos que son netamente corruptivos. ¿Ya? Entonces tenemos que dejar de llamar falta de probidad a lo que no es falta de probidad, es corrupción. ¿Ya? Y tenemos que sancionar también como Constitución, ¿ya? Esos actos con los más altos estándares, digamos, de rigidez. ¿Ya? O sea, eso no puede ser aceptable socialmente y desde el punto de vista constitucional. ¿Ya? Por ahí hay un aporte que puede hacer la Constitución. Ahora, volviendo a tu pregunta, pienso, Mariano, que va a ser súper importante que el Estado tome roles muy potentes en lo que son los derechos sociales. Y ahí sí también, contestando un poco tu pregunta de si tenemos que pasar o tenemos que mantener este Estado o este mercado, yo creo que el modelo neoliberal tiene que propender, tiene que disminuirse acá en Chile. Acá tenemos como demasiado establecido que el Estado viene a cumplir, como que viene a corregir lo que el mercado no hace bien. Y hemos demostrado que eso no se ha cumplido y que tampoco es posible en este modelo. Así que sí, hay que cambiarlo. Sí, no, para cerrar el tema, interesante, lo he conversado con harta gente. Yo, la verdad, me encanta estar viendo literatura y economía de vez en cuando para estar más o menos actualizado, y así como simpatizo con supercapitalistas, también simpatizo con Piketty, que es el premio Nobel de Economía, que no digamos que es muy neoliberal ni de derecha, sino que plantea cosas más bastante sociales, progresistas, por decirlo de alguna manera. Pero sí, hay una pega ahí que está indefinida, y ese concepto como del mercado se regula solo ya no lo dicen tanto, ya no está tan de moda, porque en realidad lo que se regula solo, diría yo, más va en la oferta y la demanda, no tanto el mercado en general, pero sí pareciera haber. Alguien dijo una vez que en Chile no hay libertad económica, sino que más bien un libertinaje económico, y parece que eso se ha ido instalando mucho. Pero claro, no veo muy claro la propuesta alternativa al modelo neoliberal. No la veo muy clara todavía en general. Mira, yo te puedo poner ejemplos que no tienen que ver con cosas que van a ir a la Constitución, pero que a mí sí me interesa que se discutan en términos de cuando hablamos de las libertades. Ya hablemos de libertad. Te invito, claro, te invito a hablar de libertades. ¿Ya? Esto yo lo dije también en un debate que tuve hace unos días atrás y lo planteé. Cuando a mí me dicen, o por ejemplo me hablan del tema de los monopolios naturales, ya a mí me da tirria ya ese tema de los monopolios naturales. Ya primero porque eso no es verdad. Hay países que han diversificado estos estilos de monopolios naturales, como por ejemplo la energía. ¿Ya? Tú acá en Chile llegas a tu casa y te dicen que tienes que tener una empresa X que te va a proveer la energía. Y esa energía viene de una termoeléctrica, de una central hidroeléctrica normalmente. Hay muy poca energía acá renovable, no convencional. ¿Ya? En otros países, tú tienes esa misma empresa, pero esa misma empresa te dice, ¿sabes qué? Yo te propongo que si tú quieres, ya puedes pagar un poco más, o va a tener un valor diferenciado, o esta es mi oferta, y puedes elegir entre tener una energía renovable no convencional, una energía convencional, ya, o una energía, digamos, más verde. ¿Ya? Y tú puedes elegir incluso qué porcentaje de la energía quieres tener. Entonces, cuando a mí me hablan de los monopolios naturales y te dicen, no, es que es solamente una empresa y esa empresa tiene que definir cómo va a desarrollar la energía, eso no es libre. ¿Ya? Ahí es donde el modelo, digamos, de estas libertades se te cae. Segundo ejemplo, en el colegio. ¿Ya? Cuando yo tengo que definir qué tipo de educación le voy a dar a mis hijos, ¿ya? Puedo elegir, claro, entre el colegio público y entre los colegios públicos y un staff de colegios privados. Pero cuando tú piensas en el futuro de tu hijo,
lo que tú vas a tratar de hacer es mirar tu bolsillo. Si puedo pagar, lo voy a pagar. ¿Y por qué? Porque todos sabemos que la educación pública no es tan buena como la educación privada, ¿ya? Y eso no es una mentira, no es un hecho, no es un evento escondido, ¿ya? Y no es algo tampoco que se pueda discutir mucho porque es así. Entonces, ¿tengo la libertad realmente de elegir? ¿Soy realmente libre cuando tengo que decir, ¿sabéis que no puedo mandar a mi hijo a un colegio público porque en realidad necesito que él tenga una buena educación? Eso no es libertad tampoco, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado en el fondo cuando se habla de estas libertades para elegir, ¿ya? Que yo puedo tener para elegir, ¿ya? Cuando, por ejemplo, te dicen, eh, ¿sabes qué? Un buen ejemplo también, AFP, si queréis ir a lo puntual de las AFP. Las AFP a ti, Adelante. cuando tú pones tu plata, ¿ya? En las AFP, la AFP a ti nunca te pregunta en quién va a invertir. La AFP decide por ti, con tu plata, en dónde va a hacer los instrumentos de inversión. Pero si yo soy una persona, por ejemplo, que cree en las inversiones verdes, en las empresas B, por ejemplo, con sellos verdes, y quiero que mi plata de mi AFP vaya para allá, a mí nadie me pregunta. Entonces, esto que nos dicen de que tenemos un libre mercado o que tenemos libertades o que tenemos posibilidades de elegir no es tal. ¿Ya? Eso es una cuestión que tenemos que repensarla porque efectivamente hay una concepción de que la gente es tonta, de que la gente no sabe elegir, y eso lo he escuchado y también se comentó también en el mismo debate donde yo te estoy comentando que hablamos del tema de los monopolios naturales y de estas libertades, donde se dijo la gente no sabe elegir. Ya había un candidato, candidata específicamente que decía la gente no sabe elegir. Y eso es una mentira. ¿Ya? Eso no es verdad, la gente no sabe elegir porque la información tampoco está disponible. ¿Ya? Voy a ir incluso a la ley, más profundamente, a la ley de transparencia. ¿Ya? Hablan de la transparencia activa y te dicen, oye, la información está disponible. Sí, pero tú ni siquiera tenés cómo saber dónde buscar esa información. Y lo que es peor, ¿alguien alguna vez ha hecho una solicitud por ley de transparencia? Porque cuando tú haces una solicitud por ley de transparencia, tienes que saber, ¿cacha lo que te dicen? Tienes que saber pedir y preguntar. No, eso no puede ser. La pregunta es clara y el Estado tiene que contestarte por esa ley de transparencia. Y Oye, la transparencia tiene que ser mucho más activa. sí. Para cerrar aquí y ahora sin mal callo, para allá, para desnudarte más. ¿Tú crees que esto se dio? Hagamos un recuento del 73 para adelante, pues sí, más o menos, Sí, para que irnos tan para atrás, aunque calzan muchas cosas para atrás, Alessandri, y la Hacienda, etc. Pero, sí, sí. ¿tú crees que llegamos hasta acá porque en el 73 estaba todo tan desordenado que fue necesario hacer una constitución subsidiaria, que le entregara poder a los empresarios porque estaba la sociedad destruida y todo eso que se comenta, ¿cierto? Y que le hizo bien a Chile durante un tiempo? ¿Tú crees que llegamos aquí, dicho eso, este proceso del Estado neoliberal, que se hace tanto la caricatura, o subsidiario, que está legislado, ¿no? Lo que tenemos hoy día llegamos hasta aquí por una despreocupación del Estado y una sobreconfianza en entregarle ciertas cosas a los privados, o hay un diseño intencional. ¿Qué pensáis de eso? Hay un diseño intencional. ¿Por qué? ¿Dónde está el diseño intencional? ¿Creéis que tiene que ver con el financiamiento de las campañas o qué? No, yo creo que tiene que ver netamente con que efectivamente hay un grupo de personas que le cuesta mucho mirar, pensar e integrar al resto de la sociedad y quiere tomar las decisiones. ¿Ya? Cuando tú miras, por ejemplo, los procesos políticos de Chile en el año 1930, ¿ya? Y también los anteriores, estoy hablando como de las crisis económicas importantes que nos impactan, ¿ya? Y también en 1800, cuando empiezan como a verse esta época, como por ejemplo de los ensayos constitucionales, esa etapa es súper interesante porque ahí abiertamente como que los políticos eran como más honestos en sus pensamientos y realmente grababan escrito su forma de pensar. Y cuando tú lees, hay un grupo de personas que piensa que efectivamente hay otros que no deben tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, sí yo creo que hay un grupo de gente, por ejemplo, que piensa que las decisiones que pueda tomar o las propuestas que pueda tomar una junta de vecinos no deben ser consideradas porque hay gente que no es educada o no es letrada. ¿Ya? Y yo
si hay algo que he aprendido en el contexto de mi trabajo como trabajadora social, es que nosotros como agentes sociales tenemos que aprender a metacomunicar también a las personas y ser puentes, no constructores de muros de las necesidades de las personas. Cuando la señora Juanita, voy a poner el ejemplo que le encantaba a Ricardo Lago, de la señora Juanita, ya cuando la señora Juanita dice que quiere algo específico, por ejemplo, no, es que sabe que yo quiero, tenemos hambre, y tú ves que la señora Juanita es una persona que, por ejemplo, es robusta, ¿ya? O tiene, por ejemplo, sobrepeso, lo que la señora Juanita quiere decir es que quiere alimentarse bien, que quiere tener la oportunidad de alimentarse bien. Y eso es los puentes que hay que construir, hay que saber meta también comunicar. ¿Ya? La gente sí sabe lo que quiere y sí sabe qué es lo que necesita. Lo que pasa es que tenemos que tener un proceso como Estado de transformación en el cual aprendamos a escuchar, ¿ya? Y no solamente a mirar la pobreza, porque hoy día tanto la infancia como la pobreza se mira, pero no se escucha, ¿ya? ¿Por qué? Porque se cree que son gente que no es educada como para poder saber qué es lo que necesita, y eso no es real. Sí, hay una, ahora pasamos a la otra pregunta, pero para cerrar esto, claro, hay una cierta sofisticación del lenguaje político, que no es la popular, en donde se mira todo desde arriba y se mira mucho lo Excel, siento yo, ¿no? Eso siento lo que ha pasado, y hay poca comunicación, está todo muy verticalizado. Se ha comentado bastante que no existen vasos comunicantes con las bases sociales, con las redes, con los grupos, con las unidades de vecinos, y parecieran ser las alcaldías un poco menos desconectadas que el legislativo y los ministerios. Pero bueno, yo creo que ese es un tema que se va a discutir ahí en el debate en los próximos 2 años después de las elecciones, así que va a ser al final va a ser el gran tema, súper gran tema. Sí, eso es algo súper importante. Esta constitución tiene que amarrar los procesos participativos vinculantes. Sí, muy poco. Tiene que dejarlo amarrado. O sea, no podemos seguir diciendo vamos a hacer participación y después no preguntarle, o sea, no considerar en el fondo esos procesos participativos. O sea, partiendo que se ha sido un censo mal hecho, es muy difícil de entender la realidad, por ejemplo, sin Por hacerle crítica a ejemplo. nadie, es como una cuestión de matemáticas Exactamente. elementales, Sí, sí. matemáticas sociales. Ahora, lo otro sí, Mariano, es que en el Estado, y eso sí es en eso sí podríamos discutir la ineficiencia del Estado, ¿ya? Al Estado le encanta hacer, al gobierno, más bien a los gobiernos, a las administraciones del Estado, ¿ya? Para no hablar de los gobiernos, para que nadie se sienta aquí tocado, ¿ya? Pero las administraciones del Estado sí tienen un problema gigantesco que tiene que ver con los sobrediagnósticos, ¿ya? Cuando tú miras, por ejemplo, y preguntas acá en el gobierno regional de Los Ríos, ¿qué es lo que está haciendo, por ejemplo, la división de planificación? La división de planificación siempre está diagnosticando, ¿ya? Y la verdad es que en términos de generar una política específica, eso es súper poco operativo, porque finalmente tú ya tenés que diagnosticar, pero en algún minuto tenés que dejar de diagnosticar y empezar a tomar decisiones. Y ahí es donde yo te comento y te decía que tenemos que tener una constitución que permita, que promueva la toma de decisiones, porque pareciera ser que a los políticos les está costando mucho, que están en la administración del Estado, les está costando mucho tomar decisiones, y decisiones en pos del bien común. Sí, las decisiones que toman las toman desde un cierto sesgo. Yo no quiero decir que su trabajo sea fácil, no quisiera estar en esos pantalones, pero sí, pareciera haber un sesgo. O sea, voy a hacerla bien corta. Yo no sé si ganáis 10, 15 o 20 palos mensuales, entender la realidad de alguien que gana 500. Si no andáis en Transcend, si no andáis en metro, si no andáis en micro, si no vais a los consultorios, si no tenéis problemas en una población, yo no sé cómo vais a entender la realidad de esa gente para que legisláis. Entonces, O, desde la metodología ya es complejo. ¿Cachai? o sea, Mariano, piénsalo ahora mismo lo que se está diciendo respecto de los profesores. El año Lo vi. escolar, el año escolar 2020 se salió adelante, se sacó adelante el año escolar, no porque el Ministerio de Educación haya bajado lineamientos educativos de cómo hacerlo en contexto de pandemia y de manera remota. Se sacó adelante con la voluntad de los padres que estuvimos detrás de nuestros hijos para que nuestros hijos se educaran en contexto de pandemia. Se sacó adelante gracias a la voluntad de los cabros, ya, o sea, de los mismos niños que pusieron de su parte para poder terminar su año académico, y se sacó adelante con la voluntad de los profesores de adaptarse a un contexto que nadie sabía cómo hacerlo. El Ministerio de Educación nunca bajó ningún lineamiento en relación, o muy poco, muy escaso y muy general en relación a cómo
se tenía que evaluar a estos chicos y cómo se tenía que hacer educación en un contexto de pandemia. Y hoy día se les está diciendo a los profesores que no quieren volver a trabajar. Eso es una falta de respeto, para mi gusto, como lo mínimo. O sea, Hay que aclarar que no lo dijo el ministro de Educación. ¿Cómo? Hay que aclarar que no lo dijo el ministro de Educación, No, menor, pero no, igual pero tuvo un poco surrealista, estoy totalmente de acuerdo. sí, sí. No, Pero sí se ha dicho y se ha cuestionado que en el fondo no quieren volver a trabajar y eso no, es súper han complejo. trabajado harto. Es súper complejo. Sobre todo también para los papás, ¿ah? Yo creo que también hay que olvidar eso. O sea, los papás también estamos en una situación súper compleja. ¿Ya? O sea, si o los sea, cabros no vuelven a clase, yo tampoco puedo volver a trabajar. tiene Y una buena eso, parte de su tiempo productivo secuestrado por la educación de los niños, pero sí, hay temas que tienen que ver con la pandemia también, sí. hay que ponderar, pero sí estoy de acuerdo. Oye, Uh-huh. ¿qué le dejaría ya a la Constitución? ¿Hay algo que la Constitución tú creas? El otro día entrevisté a Jorge Baradit ¿Ya? y Bueno. estuvimos conversando el tema, ¿sí? Y le hice esta pregunta y creo que estuvimos los dos de acuerdo, cada uno tiene sus opiniones, que claro, es imposible construir de cero, todos tenemos una base cultural, una base, o sea, dialéctica, social. Entonces, aunque tú digas hoja en blanco, que es como la caricatura que siempre hacen, Sí. falta ahí un cierto método de tu abuelo, de tu papá, de Sí. tu mamá, de tu universidad, de tu colegio o de donde te criaste. Entonces, ¿le dejaría ya algo a la Constitución? ¿Crees que hay algo rescatable? ¿Crees que hay algo Ah, de lo que ya tiene. de lo que ya Entiendo. tiene? ¿Crees que hay alguna columna vertebral que es mejor no cambiarla toda, que no es mejor, que no hay que barrer con todo? ¿Cómo lo veis? Sí, mira, se ha discutido mucho. Yo, insisto, soy trabajadora social, mi experticia es en el ámbito de infancia, mi experticia es en el ámbito de trauma, por lo tanto, infancia vulnerada, ¿ya? Pero sí yo creo que borrar de un paraguaso, por ejemplo, procesos que que se han dado y que están dentro de un contexto también no solamente chileno, sino también latinoamericano, ya, por ejemplo, de nuestros sistemas de gobierno, ya, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema hiperpresidencialista, ya, donde las decisiones y muchas iniciativas legislativas pasan por el mismo presidente y como que no hay mucha posibilidad de como colaborar, ¿ya? Hay gente que dice, no, pasemos a un sistema parlamentario, ya así como totalmente opuesto, porque además, perdón. Con primer ministro, decís tú. Claro, claro, como con un presidente y un primer ministro, una cuestión muy europea también, ya una cuestión, porque eso se da más en los países europeos. Yo creo que eso podría ser quizás un error porque históricamente nosotros hemos tenido un proceso muy presidencialista, ¿ya? Y estamos en una región geográfica que es muy presidencialista. Los otros países también funcionan un poquito así, ¿ya? Los que están al lado de nosotros, ¿ya? Entonces, con algunos matices y todo lo demás. Entonces, yo creo que tal vez como romper eso podría ser quizás muy desestructurante y muy provocar, digamos, una desorganización que pudiese no ser tan positiva, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que sí tenemos que avanzar de un presidencialismo a un semipresidencialismo, pero más que la discusión de semipresidencial o presidencial, es lo que yo te decía en relación a que no exista parálisis legislativa, ¿ya? Porque efectivamente tenemos legislaciones que pudiesen ser súper positivas y que no se hacen simplemente porque los quórum no están, ¿ya? Y eso no puede ser, pues si son legislaciones buenas, si son cosas que la gente quiere, si tú le preguntáis a la gente y la gente lo quiere, bueno, ok, hagámoslo. ¿Ya? Lo otro, por ejemplo, que se ha planteado es eliminar el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Eso es ahí un tema súper árido porque ahí también hay una cuestión muy leguleya en eso, ¿ya? Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que transformarse en otra cosa distinta, pero tiene que haber un tribunal que nos diga, oye, ¿sabes qué? Esta cuestión se escapa, ¿cachai? O sea, no sé, pues si a alguien se le ocurre, por mucho que el país quiera, en el fondo, por ejemplo, no sé, voy a caricaturizarlo como para hacerlo extremo, pero por mucho, por ejemplo, que la gente quiera, no sé, poner una ley que permita matar todas las golondrinas de Chile, ¿me entiendes? Para poder producir, no sé, más trigo, para que no se coman las pajaritos, que es lo que pasó en China, o sea, las semillitas, que es lo que pasó en China.
quizás eso no puede no ser muy consonante en el fondo con la Constitución y tiene que haber un organismo que te genere un contrapeso. Ya, yo no creo que haya que destruir una institución que está diseñada en el fondo como también para poder mirar y dar una mirada distinta. Lo que sí tiene que hacer esa institución es no tener un control tan preventivo como lo tiene ahora el Tribunal Constitucional, que es como, lo dijo que no y dijo que no nomás, ni siquiera se prueba la fórmula, ¿cachai? Es como dijo que no y no se puede. Ya, eso sí hay que cambiarlo, pero no hay que borrar una institución que pudiese ser un contrapeso importante a esta, y que promueve en el fondo esta discusión en pos del bien común, siempre eso. O sea, ¿estáis de acuerdo con tener un régimen presidencialista pero más acotado, Sí. con menos atribuciones, y un tribunal constitucional de la misma manera? Hay un tema en el tribunal constitucional que se comenta harto, y es que están todos designados medio a dedo de manera muy política, diferente a la Corte Suprema, ¿no? Que hay carreras, hay ternas diferentes. Exactamente. Y claro, llama por eso te decía que en realidad, quizás, por eso te decía quizás algo que no sea el mismo Tribunal Constitucional de ahora, sino que sea otro organismo que tenga otras funciones, pero que exista un organismo que haga un contrapeso constitucional. Que o quizás diga. mantener el Tribunal Constitucional, pero que la llegada de los integrantes del Tribunal Constitucional sea con Sea otra distinta. ideología, quizás, ¿no? No tan Exactamente. política, no tan adeo. Sí, pues llama la atención de repente que el legislativo hace todo un proceso de 2 años y el tribunal dice, chao, y como que ya no existe el Congreso. Pero, y más encima es preventivo, o sea, ni siquiera probamos cómo funciona la ley, ¿cachai? Es Oye, como, no le damos ni una oportunidad. pregunta de abogado del diablo, para pasar al siguiente tema. ¿No creís tú que lo de los quórum y tener un pequeño grupo que bloquee leyes, por decirlo de alguna manera, y un tribunal constitucional que aplaste legislaciones porque le parecieron mal, le dieron cierta estabilidad a Chile durante algunos años? No, le dieron beneficios a unos pocos. Eso ¿Okay? fue lo que pasó. Vale. No, Ya. no, esa estabilidad es de mentira, eso es mantenernos en el rebaño, es que la gente no alegue. ¿Sabéis que a mí me llama la atención? Por eso te digo que aquí los procesos de participación ciudadana están súper... te lo planteo así, cuando tú pensáis, Mariano, si yo te invito a una reunión de junta de vecinos, en tu mente, ¿qué es lo primero que se te viene? Te da una lata atroz, viejas copuchentas gritando, alegando, puro alegato, nadie se pone de acuerdo. Eso es lo que tú pensáis Es cuando más, habláis de un me proceso. imagino una catarsis más que un diálogo. Y como un cacho, ¿cachai? O sea, es un cacho cuando a ti te dice, te llega una, no sé si a ti te ha pasado, a mí no me ha pasado porque la junta de vecinos de acá está súper disgregada y no funciona mucho, pero si, cuando a uno le llega un papel que dice, oye, te invitamos a la reunión extraordinaria de la junta de vecinos, te da una lata atroz. Y eso tiene que ver, porque tú decías, va a durar como 3 horas, puras viejas alegando, y eso tiene que ver con el proceso de construcción que se ha hecho y que ahí la clase política ha tenido un rol súper estratégico en destruir los procesos de participación, po, cuando en realidad debiera ser al revés. Po. O sea, ahí hay que poner y decir, ¿sabéis qué? O sea, yo no estoy de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo con esto otro, y eso tiene que tener un efecto también. Y por eso la gente tampoco participa. Va a los procesos de participación, participa en los procesos de participación ciudadana, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tienen ningún efecto, po. A nadie le interesa. En cambio, si yo veo que mi participación es útil, a mí me va a interesar ir a la Junta de Vecinos porque eso va a tener una incidencia directa a la decisión que pueda tomar el alcalde, por ejemplo, respecto a la plaza que está acá afuera en mi casa. O sea, ahí sí me va a interesar. Interesante. Oye, ya está bastante claro que la gente, que el mito de que la gente que no es tan educada y que anda de a pie, por decirlo de una manera casi déspota, ya está bastante claro que no es tonta y que es bastante razonable, bastante lúcida con respecto a lo que necesita, y que ya se está instalando de que en realidad la gente tiene muy claro que no van a haber cambios de un día para otro, y así lo dicen las encuestas. La gente está bastante sensata, es bastante impresionante lo que están diciendo las formas de medir en las encuestas. ¿Cómo veis tú en las bases sociales lo que te ha tocado trabajar como visitadora social y todo tu mundo? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis ese diálogo, no sé, desde ollas comunes hasta gente que tiene problemas graves, que le han pasado cosas en su vida en entornos cercanos, no sé, gente a la que han abusado, gente que saca la cresta trabajando día a día para ganar 20 años lo mismo? ¿Cómo veis ese diálogo con respecto a la o ilusión o visión con respecto al proceso constituyente? ¿Lo veía aterrizado?
¿Lo veía esperanzado? ¿Lo veía pesimista? ¿Lo veía optimista? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo veis? Yo creo que es una oportunidad única. Yo creo que es una ¿Qué opina la oportunidad. gente con la que te relacionáis? Eh, ¿Cómo lo ves en ese diálogo con la gente más necesitada con la que trabajáis? la gente con la que yo trabajo en particular, y especialmente como son niños, los niños están súper adoctrinados a no tener que opinar. ¿Ya? Y en ese sentido va a tener que haber un proceso, desde mi punto de vista, de reeducación. Pero ese proceso de reeducación pasa también por entregar garantías, ¿ya?, de que esa participación va a tener un efecto, ¿ya? Porque si no va a tener ningún efecto en lo que se construya después, entonces vamos a terminar de dinamitar en el fondo la poca esperanza que a la gente le queda de que esto pueda cambiar un poco, ¿ya? Yo creo que esta constitución tiene que venir a obligar, de alguna u otra manera, a que los políticos o quienes van a hacer política, sea como fuere, tienen que necesariamente representar a sus lugares y tienen que estar presentes. Te lo hago la siguiente pregunta. Yo no sé dónde vives tú, Mariano, pero particularmente yo nunca he sido invitada ni por mi diputado ni por los senadores que hoy día están acá a un conversatorio, a un espacio, por ejemplo, de diálogo. Nunca los he visto, ya más allá de cuando los veo tomando café en algún restaurante por acá, y eso no es aceptable. A estas alturas ya no. Yo creo que la gente tiene que organizarse, hay que darle poder a los sindicatos, a la gente. Hay un grupo de personas que le genera tirria el tema a los sindicatos, pero yo creo que hay que potenciar la fuerza colectiva. Ya, yo creo que las decisiones que se tomen a nivel de municipio, por ejemplo, tienen que estar vinculadas 100% con las decisiones que se tomen a nivel de juntas de vecinos. Eso hay que potenciarlo y a la gente hay que decirle que tiene que participar, pero con la garantía de que esa participación va a tener un efecto, porque hoy día la gente no participa porque en realidad finalmente la decisión no la toman ellos. Oye, Andrea, y eso es muy interesante, y esos muros, parecieran haber ciertos muros, ¿no? Entre, como estamos súper segmentados en Chile, súper segmentados, hay una matemática y súper diseñada, es así. ¿Tú crees que esos muros son culturales? ¿Son legislativos? Son legales, son legales, piense tú, son, mira. ¿Cómo lo ves? No, son legales, absolutamente. Po. Para tú conformar una junta de vecinos, ¿ya? No, las juntas de vecinos antiguamente estaban hechas por unidad vecinal, ¿ya? Es decir, tú estabas obligado a que si pertenecías ya a una manzana, esa era tu junta de vecinos y estabas obligado a juntarte con tus vecinos y pertenecer a esa junta de vecinos. Hoy día, si tú querías hacer una junta de vecinos, si querías hacer 5 juntas de vecinos en una misma unidad vecinal, las puedes hacer porque en este concepto de la libertad, ¿ya?, de que cualquiera se puede reunir con cualquiera, lo único que se hizo fue dinamitar la fuerza colectiva. Porque con eso, ¿qué es lo que haces? Una junta de vecinos, otra junta de vecinos y otra junta de vecinos, y el que no quiere tener junta de vecinos no la tiene, ¿te fijas? Y lo que tú haces con eso es dinamitar la fuerza colectiva, y eso está por ley. Otro ejemplo son los sindicatos. Tú puedes, el poder de negociación no radica en los sindicatos, radica en el trabajador. Entonces tú como trabajador solito podés ir a negociar, comillas, con tu empleador. ¿Quién va a tener la fuerza como trabajador solito de negociar con su empleador? Nadie. O sea, yo por lo menos no conozco a nadie, a no ser que sea un gallo quizás o una tipa quizás muy seca, así como que realmente sea imprescindible para el empleador, pero no conozco a nadie que tenga esa característica, particularmente, yo no. Y eso tiene que ver con una cuestión que la normativa permite. Permite que tú no te puedas reunir, ¿ya? Yo pertenezco a un grupo de trabajadores que somos los trabajadores de la red de colaboradores de Sename, ¿ya? Y para que tú sepas, nosotros podemos sindicalizarnos, ¿ya? Pero no tenemos derecho a negociación colectiva. Por ley. Sí, sí, es por ley. Lo sé. Entonces, ¿y por qué? Porque recibimos fondos del Estado. No sé cuál es la otra razón de fondo, pero la única razón que la normativa te explica ahí es que es porque No tú dejarte recibes fondos negociar, del si no Estado. hay otra Es no razón. dejarte negociar. Po. Entonces, si tú me preguntas qué puede ser por una cuestión cultural, no, es por una cuestión legal.
También hay una cuestión, hay un aspecto cultural, ¿ah? Que también es súper importante, que yo te comentaba de esto. Cuando tú pensáis o te invitan a la junta de vecinos, lo primero que pensáis es las viejas que alegan, ¿ya? Y que nadie se pone de acuerdo, y que es un cacho, ¿ya? Pero, y eso tiene que ver con una cuestión cultural. Cuando tienen chicos te decían, en la mesa no se habla de política ni de religión. ¿Ya? Eso también es una cuestión cultural, ¿ya? Y tiene que ver, por ejemplo, también con lo que hacemos con nuestros niños, ¿ya? La famosa mesa del pellejo, ¿ya? Esto de vamos a conversar los adultos, ¿ya? En la mesa, y vamos a poner a los niños en otra mesa distinta, porque los niños no participan de la vida. La división de la sociedad parte por el diálogo en la casa, es súper marcado. O sea, usted, mijito, allá. Hoy que están hablando, no te vamos a decir. Cállese. Pasan. Y más de género, calladita más bonita. A mí también me dijeron calladitos más bonitos. Bueno, desde come calla hasta calladito más bonito. Exactamente. ¿Qué vamos a almorzar? Come calla. Aprovechando que veo que te has estudiado bastante la Constitución, ha aparecido un tema que me apareció con Matías Menares, que es un cabro bien cholo que está bien interesante, que está terminando su máster en Derecho Constitucional. Wow. Y me dijo que la Constitución pone como centro de la sociedad a la familia. ¿Ok? Pero aparentemente esa definición de familia no está muy clara, ¿no? Así como no está muy bien hecha la de ciudadano, que hoy día está el debate que yo comentaba el otro día en otra entrevista, que el ciudadano hoy día es más bien un individuo, no estamos muy acostumbrados a ser ciudadanos, de hecho ya no hay educación cívica en los colegios. Pero la definición de familia se ve un poco abstracta hoy día, y esas matemáticas sociales han cambiado, dicho sea de paso, como dije en otra entrevista, con otra persona, pareciera ser que lo disfuncional hoy día es estar casado, no estar separado. Cambiaron ciertas matemáticas de la sociedad. Entonces, ¿cómo veis tú la definición de la familia? ¿La pondría ahí en el centro de la Constitución? ¿Pondría ahí al ciudadano en el centro de la Constitución como definición y de ahí para abajo y después la familia? Primero la familia. ¿Qué opináis del tema de la familia en la Constitución? Es un tema súper controversial. Sí, porque primero, ¿qué entendís? Justamente como dices tú, ¿qué entendís por familia? ¿Ya? O sea, ¿qué es una familia? ¿Ya? ¿Tú te acordáis de la ley de divorcio? Cuando empezó a salir esta idea de la ley de divorcio. Que todo el mundo... 27 o 28 de Chile en divorciarme con esa ley. Me tocó justo hacer mi proceso y con esa ley de divorcio. Con la ley de divorcio que reemplazó a la de nulidad, ¿te acordás? Claro, exacto. ¿Tú te acuerdas ahí lo que se pensaba en ese momento de la ley de divorcio? Es como esta idea, era esta idea de no va a existir familia, se va a destruir la institución familiar como la conocemos. Había gente de ciertos lugares políticos que decía, ok, la aprobamos, pero ustedes se casan desde el principio con el derecho a elegir, con divorcio o sin divorcio. Así como, exactamente. Queremos tenerte identificado desde el principio en tus valores, ¿no? Sí, me acuerdo perfecto. Sí, y la otra cosa que también que pasó, el acuerdo de unión civil, ¿ya? Era como voy a... en la tele, ¿cachai? Claro, o sea, vamos a matar la institución, vamos a llenarnos, había un grupo de personas de homosexuales caminando por la calle, ¿ya? Y esto va a ser un escándalo espantoso, y finalmente se hizo una ley que para mi gusto es tremendamente injusta, que es como, arme usted familia como homosexual, como lesbiana, como trans, perfecto, pero no puede adoptar, no tiene las mismas... no tiene los mismos derechos, ya, que una familia normal, que un hetero, ¿cachai? Entonces, finalmente, yo creo que acá en Chile somos un país excesivamente conservador, como muchos países latinoamericanos en todo caso, eso es una tradición histórica, ¿ya? Yo creo que me asusta un poco el concepto de poner el centro de la Constitución en la ciudadanía, porque hoy día tenemos una concepción, y te lo mencioné al principio cuando empezamos a conversar, de una ciudadanía legal, y tenemos que pasar a una ciudadanía constitucional. Entonces yo estaría de acuerdo en que fuese el ciudadano el centro digamos, de atención del Estado, siempre y cuando esa ciudadanía no sea legal. Porque hoy día, ¿quiénes son ciudadanos?
hay un listado súper clarito de quién es el ciudadano, y los que no están ahí, no están. De partida tenéis que tener 18 años, por lo tanto los niños, niñas y adolescentes no son ciudadanos, ¿ya? Y de hecho caen dentro de la categoría de los incapaces, ¿ya? Por lo tanto son sujetos de protección, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo, yo creo que hay que pasar a una ciudadanía constitucional, y esa ciudadanía constitucional tiene que considerar a la persona como el centro de interés, ya cualquiera sea, digamos, su posición, postura, tiene una discapacidad, si no, si es niño, niña, adolescente, si es adulto mayor. Entonces hay que pasar, yo creo que tiene que ser el ciudadano, pero siempre y cuando sea un ciudadano constitucional y no un ciudadano legal, ¿ya? Porque eso es muy peligroso. Okay. Para ir cerrando, Andrea, ¿de dónde venís tú? ¿Cómo creciste? ¿Venís de una familia funcional, disfuncional? ¿Creciste con pellejerías? ¿Creciste cómoda? ¿Creciste con una familia que tuvo problemas? ¿Tuviste una buena infancia, una buena adolescencia o no? ¿Cómo fue ese proceso de la niñez a la adolescencia en donde empezaste a despertar y a ver el mundo en el que vivías y a inquietarte con cosas que fueron evolucionando en tu diálogo interno y en tu relato hasta llegar hasta acá? ¿Cómo fue esa infancia, esa adolescencia? Cuéntame un poco de eso. Quiero que la gente te conozca un poco en estos términos, que es lo que hago con todos los candidatos. Yo vengo de una familia que está ensamblada, ya ese es el concepto, que es estas familias que se juntan, se rejuntan, arman otros espacios, digamos, y es como súper extensa también, ¿ya? Vengo de una familia a donde a algunos les ha ido muy bien, ¿ya? Y a otros no les ha ido tan bien. En general, yo no pasé pellejería, tuve la fortuna de ser una niña hija de un papá que efectivamente generó de alguna u otra, mi papá ha sido empresario, más bien emprendedor diría yo, y mi papá ha sido muy hábil con los negocios, ¿ya? Esa es su experticia y me parece como bien por ese lado, pero también vengo de una familia en donde se me dejó súper claro que tampoco se me iban a dejar grandes fortunas, digamos, de herencia, ¿ya? O sea, no vengo de una familia que es latifundista, por ejemplo, que tiene muchas cosas, sino que le ha ido bien a punta de trabajo, ¿ya? A punta de sacarse la mugre por pagar una universidad, por pagar una educación de calidad, y digo pagar porque tal como te lo había mencionado, no hay muchas opciones. Si tú querías darle educación de calidad a tu hijo, tenés que pagarla. Eso es un hecho hoy día. Vengo de una familia que tiene pensamientos políticos también súper diversos. Ya mi hermana y mi cuñado están involucrados en temas políticos. Ellos participan como activamente, digamos, de la vida política. Gente también de la que yo me siento bastante orgullosa. Pero también, por ejemplo, mi mamá, siendo enfermera, habiendo estudiado enfermería, ella decidió también quedarse en casa y cumplir el trabajo peor pagado del mundo, ser madre, ser dueña de casa. Ya es el trabajo peor pagado, justamente porque no se la podía con 4 hijos. Tengo solamente una hermana del primer matrimonio de mi mamá y mi papá. Después tengo mis papás se separaron cuando yo era muy chiquitita, así que tenía como 2 años, así que soy hija, digamos, de una anulación matrimonial como existía en esa época de los años 80, lo cual también es un estigma bastante potente para la época. Fue un proceso y una época también muy, muy difícil, y provengo también de una adolescencia en la cual siempre tuve muchas inquietudes a nivel social, ¿ya? Por ejemplo, yo era de las que me iba a meter a las poblaciones y no le decía nada a mi mamá después casi se moría, así como, pero ¿cómo? ¡Qué peligroso! Pero siempre me generó una curiosidad súper especial el qué es lo que estaba pasando en otra parte del mundo, y por eso empecé a estudiar trabajo social. Después me puse a estudiar Derecho, y cuando me fui a vivir a Chiloé y me di cuenta de lo bacán, voy a usar una palabra coloquial, de lo bacán que es ser trabajador social y trabajadora social, me enamoré y dejé Derecho. Fue como, ¿sabéis que no me interesa ganar más plata? No me interesa tener un estatus mejor. Chao, yo soy trabajadora social y eso es lo que a mí me gusta hacer.
Y me empecé a dedicar también a un área, y ahí ya me terminé de enamorar, que es el tema de infancia. Hoy día estoy haciendo mi especialización en traumaterapia sistémica infanto-juvenil. Me interesa posicionar esos temas de la infancia porque cacho que los cabros chicos están súper botados y porque creo que cuando tú tomáis decisiones, pensando en la infancia, tomáis decisiones que afectan a todos los ámbitos de la sociedad en términos del medio ambiente, las pensiones, porque pensáis en un futuro. Cuando tú miráis a los cabros chicos y los escucháis, te das cuenta de que tienen mucho, mucho que decir y que podéis aprender de ellos. Entonces, esa cuestión a mí me enamoró. Creo que la infancia en Chile es súper dura. Creo que ser niño en Chile es súper difícil. Creo que ser padre en Chile es súper difícil y mi área de experiencia es justamente esa. Aprender y ayudar, apoyar, digamos, a las familias que están con más dificultades y eso es lo que a mí me ha enamorado, pero profundamente. Es un proceso hermosísimo. Bueno, interesante. Ha sido súper choro después de conversar con todos los entrevistados. Yo digo que esto es una entrevista conversación al fin y al cabo. A veces Sí. no dejo hablar, soy eh, pero es interesante para mí hacer esta pregunta porque al final la gente siempre se acerca a alguien, en este caso candidatos, ¿no? Al final se reduce a eso. Y uno dice, de tal partido, y tal partido ha dicho esto últimamente en la tele. Y yo creo que más o menos es esta caricatura, es comunista, es facho y todas esas tonterías. Pero claro, ahora estamos hablando de algo mucho más profundo, estamos hablando de hacer política desde la sensibilidad de millones de personas. Entonces, bueno que la gente se identifique también con el personaje a candidatear, más allá del partido. Y es interesante también la plataforma tener gente de todos lados, incluyendo los partidos, que también son personas, ¿no? Sí, Los sí. militantes de los partidos. Pero es bueno que la gente sepa quién eres, porque de repente no todos son de extracto humilde, pero es interesante ver cómo esa gente que no tuvo pellejería, pero puede haber tenido tristeza y otras carencias, también hace ese proceso de empatía con la sociedad. Algunos, claro, yo te escuchaba de repente y decía, bueno, habrá sido medio rebelde, y después uno se da cuenta que no, en realidad tiene que ver con investigación por inquietud, ¿no? Sí, Entonces, pues. así que, Sí, Mariano, la gente en este país está sufriendo mucho, ya está sufriendo mucho, y eso sí, hay sí. que verlo, ya, Hay, o sea, hay hay, que ver, hay varios sí, chiles que no están en el relato diario. Yo creo que ya todos no, cansamos de escuchar no, esa que no era terrible, pero escuchar lo del PIB, y de que somos los jaguares, y de que somos increíbles. Yo creo que una isla. fue como un fósforo cerca de una parafina todos esos años de estar diciendo que somos increíbles, somos ricos. Y había, no sé, pues más de 10 millones de chilenos diciendo, puta, ¿dónde está eso? Exactamente. Hemos sido torpes, hemos sido soberbios. Súper. Napo, qué bueno que viniste a la entrevista, te agradecemos. Y para cerrar, dinos en qué lista vais, qué distrito y qué comuna están en ese distrito o localidades. Ya. Yo pertenezco a una lista que está inscrita acá en la región como Independientes por una Nueva Constitución. Pertenecemos a la coalición o a la alianza de independientes no neutrales, ¿ya? Pertenezco y represento en esta oportunidad al Distrito 24, que orgullosamente está compuesta por todas las 12 comunas de la región de Los Ríos, ¿ya? Es la región completa, así que tenemos una oportunidad preciosa en el fondo de poder hacer y representar a través de los 4 que vayan a ir a esta como constituyentes en esta línea, digamos, de poder representar en el fondo una región completa, pues, o sea, no dividirlo, porque además, y no alcanzamos a hablar de las divisiones geopolíticas, que es otro tema súper interesante en términos de descentralización, pero represento a Corral, Río Bueno, Lago Ranco, Futrono, La Unión, San José de la Mariquina, Mafil, Panguipulli, Payaco, dije Lanco, Valdivia, no sé si dije Corral, me falta 2 más, no se me pueden olvidar esas, pero tenemos una oportunidad única, creo yo, como constituyentes por una nueva constitución, digamos, y como constituyentes de una región completa, súper potente. Andrea Raglianti, gracias por la entrevista, y la plataforma siempre está abierta para gente como tú, para que venga a expresarse y considérate parte de la plataforma. ¿Ya? Gracias, Mariano. Muchas Gracias. gracias.
Vale, buenos Nos días. vemos. Chao, Chao, chao. chao, chao.